Si me dejáis, sí quisiera puntualizar mi propia posición sobre el punto 2, ¿no? Yo diría que lo progre integra muchas corrientes, muchas subculturas, muchas tradiciones y expresiones culturales y políticas, incluso momentos históricos, porque en general lo que surge en una etapa concreta de la historia no desaparece del todo, sino que permanece mutándose o solapándose con otras corrientes, por mucho que las formas de pensamiento que nacieron un día ya no se corresponden con el momento actual. Para mí hay dos parámetros básicos para definir lo progre: el plano político y el cultural valorativo o ideológico. Con el plano político yo diría que lo progre coge a todo lo que llamamos la izquierda, la que tiene algún tipo de peso. Y por supuesto veremos que en lo cultural valorativo o ideológico incluso a determinados sectores de la derecha. No la cavernícola, por supuesto, pero sí la de ciertas tradiciones liberales. En el plano político, la izquierda hoy, que es progre, fundamentalmente lo que hace es, cuando hace una crítica al capitalismo, al cual acepta de facto, es de tipo moral, no ideológico, no cuestiona la base material en la que se sustenta el capitalismo, que es el trabajo asalariado y la obtención del beneficio a través de la plusvalía. Un ejemplo os voy a poner. En estos días de la huelga de Amazon, que es curioso, pero se ha dado en el contexto en que estaban surgiendo otras luchas obreras de un viejo nuevo tipo proletariado, el desregulado, la gente decía, es que Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, explota a sus trabajadores. Hostia. Si no es el hombre más rico del mundo, si está abajo de la lista Forbes, o incluso está fuera de la lista Forbes, ya no es un explotador. O sea, el problema es de lo muy rico frente a lo muy pobre y no de cómo se extrae la plusvalía y cómo se materializa el beneficio. No tiene que ver con las condiciones de trabajo del trabajador, no tiene que ver con las relaciones contractuales. Desde una posición que no fuera progre, en la crítica política, el peso de la carga tendría que estar ahí. Por tanto, sus propuestas de cambio económico, en lo más radical de lo progre, en lo político, hablo del plano político, lo que pretenden es seguir manteniendo el mito al nivel de propaganda, porque cuando llegan al gobierno no actúan así, allá donde gobiernan, porque los progres más a la izquierda pues serían Podemos, Izquierda Unida, allá donde gobiernan, al final lo que acaban haciendo es pretender vender el mito de la autonomía del Estado, aquello que hablaba Pulanzas, el eurocomunismo y antes la vieja socialdemocracia, de la autonomía de lo político frente a lo económico. No vamos a crear 1 millón de empleos de tipo social desde las administraciones públicas. Oiga, vamos a ver. Lo que para el capital es beneficio es coste o gasto. Y si es coste o gasto, lo que está claro es que el capital no va a aportar su parte impositiva. Por tanto, no se va a hacer. Bien, es un viaje a ninguna parte, es un camino hacia el vacío, es una retórica política que en el fondo de lo que se trata es de llegar. Y una vez que lleguemos ya veremos cómo nos las apañamos. Acabamos haciendo la misma política que la derecha. Y esto lo estamos viendo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la característica más clara del gobierno de Manuela Carmena? Pues mezclar carriles bici y huertos urbanos con el pelotazo mega especulativo de la Castellana, el que ha pactado con el PP en la Comunidad de Madrid y con el PSOE a nivel nacional, ¿no? Y lo mismo, incluso yo metería a todos estos que hablan del mantra del régimen del 78 como progres, porque para ellos el gran problema del régimen del 78 es substructural, es decir, es de tipo político. Es que no hubo una ruptura, es que no hubo un referéndum monarquía-república, es que no se depuraron los aparatos del Estado, no se juzgó a lo que quedaba del franquismo y no se hizo un proceso de autodeterminación. Pero coño, ¿y dónde está el componente económico de clase y social? ¿Dónde está la pelea capital-trabajo? Ahí no está en su discurso. Si acaso algunos militantes todavía lo conservan, si acaso en elecciones a veces lo utilizan, pero no tiene nada que ver con su práctica política. Yo diría que en el plano cultural valorativo, para el progre, la clave es la construcción del relato. Se desprende un poco de lo que estoy contando, ¿no? Es una de las armas que utiliza, es decir, hablan de hegemonía en un concepto nada gramsciano, por cierto, porque el concepto gramsciano era muy en clave de clase, alianzas políticas de la clase trabajadora para llegar a ser la clase dirigente. En el fondo, Gramsci estaba expresando la idea de dictadura del proletariado de una manera muy italianizante, ¿no?
Bien, pues lo que ahora funciona en la izquierda es una especie de idealismo nominalista, o en los progres, que consiste en que si cambias las palabras y cambias el relato, operas sobre la realidad, pero resulta que no estás trabajando sobre la realidad, estás creando metalenguaje, la neolengua. Es decir, de repente nos encontramos con expresiones como el núcleo irradiador de Rejón, las soluciones habitacionales que utilizó el PSOE en su día con Zapatero y que ahora utiliza Podemos. Hablar de los 100.000 tipos de pobreza, que si la pobreza habitacional, que si la pobreza infantil, que si... Bueno, hay un tipo de pobreza solamente. Y a partir de ahí se expresa de distintas maneras, pero tiene un origen de clase esa pobreza. Y tiene que ver con unas relaciones sociales de producción y con una redistribución de la riqueza. Pero de repente ya el colmo es cuando entran todos los sectores de tipo transversal y empiezan con ese lenguaje como género fluido, mansplaining, racialización, interseccionalidad, neobienestarismo. Es decir, es el viaje hacia la nada. De hecho, si os fijáis, ¿cómo ha utilizado hoy en día, por ejemplo, el PSOE, el término igualdad? Para el PSOE el término igualdad no es una igualdad económica, es una igualdad por categorías sociales, es decir, es la igualdad de la mujer, es la igualdad de determinados personas con algún tipo de capacidad disminuida, etcétera. Y resulta que cuando llegas a la igualdad de la mujer no es que haya un igual número de trabajadores y trabajadoras en las empresas, es que haya una cuota más o menos igualitaria en los consejos de administración de hombres y mujeres para que esos directivos puedan explotar a trabajadores y trabajadoras. Es decir, es la inversión de todo, es la vuelta del calcetín en lo ideológico, el viaje hacia la nada, ¿no? Y yo creo que en el plano cultural valorativo todo eso nos está llevando a una especie de idea del progre liberal, ¿no? Que se despliega de muchas maneras. Está el progre liberal, que yo diría que es el elemento dominante en lo ideológico dentro de los progres, que se identifica básicamente con el PSOE, laicos, tolerantes, igualitarios pero no de clase, cada vez menos redistribuidores vía impuestos. La vieja socialdemocracia que queda un poquito new, pero que ya se está encargando de desplazar al amigo Garzón, que ha pasado directamente al marxismo interseccional, lo cual es un absurdo, porque eso no tiene nada que ver con el marxismo. Luego está algo mucho más sociológico, ¿no? Los hipster, los contraculturales, el neohipismo, pero eso tiene que ver mucho más con la estética, con el elemento del vestir, con el signo externo del que hablabais antes, ¿no? Y por último, los identitarios, veganos, animalistas, feminismo burgués más que hegemónico frente al feminismo de clase, todos los movimientos LGTB+, digo plus porque se van incorporando nuevos, ¿no? Aquí, en el caso de los identitarios, yo no estoy haciendo una crítica, lo que estoy haciendo es una crítica en el mismo plano que hace Bernabé. De hecho, a mí me sorprendió encontrarme con su libro porque yo llevaba tiempo escribiendo sobre estas cosas, ¿no? Digo, vaya, una voz autorizada que nos está dando un empujoncito para esa crítica, ¿no? Y luego está ya algo que es degeneración pura y dura, lo que yo llamaría la izquierda Kumbaya o izquierda Pachamama. Están imbuidos de la cultura New Way, son espiritualistas con cierto componente de secta clásica, muy metidos hacia la medicina natural y antemoderna, dados al pensamiento mágico. Estos son progres post-hippies, ¿no? O neo-hippies incluso. Bueno, para terminar esta parte, yo diría que para un fascista o alguien de extrema derecha o un reaccionario, que son tres categorías distintas, últimamente tenemos la tendencia de llamar fascismo a casi todo y un día nos enteraremos de que no, que hay una cosa que es el fascismo, ¿no? Es muy distinto que la crítica que hace un comunista. Un comunista la hará desde la contradicción entre la defensa de las libertades democráticas y de las demandas democráticas y de libertad personal que hacen los progres, que hace la izquierda. Digo que hace la izquierda porque cada vez hay más sectores de gente que nos definimos comunistas que estamos al margen del concepto izquierda, que nos manejamos en otra categoría, ¿no? Nos manejamos como marxistas y no nos reconocemos en esa categoría. Y el hecho de negar justamente la democracia social y económica, que es precisamente el elemento distintivo que definió en su origen a lo que llamaron la izquierda, es decir, el igualitarismo desde la base, ¿no? O la igualdad, mejor que el igualitarismo, porque el igualitarismo tiene connotaciones que yo no comparto. Para un facha, para entendernos,
progres, todo lo que no es él. O sea, esta es la gente que te mete en el mismo saco a Dolores Ibarruri, a Largo Caballero, a Salvador de Madariaga, a Sánchez Albornoz o hasta Gil Robles. Joder, cuando los tres fueran reputados anticomunistas y el último un prefascista que luego, bueno, acabó conspirando en Múnich contra Franco, pero sabemos cuál es su pasado, ¿no? En cambio sí que hay un matiz, que es la derecha alternativa norteamericana, donde los progres los definen más desde el plano en que aquí ciertas corrientes reaccionarias han llamado la izquierda indefinida, ¿no? Para ellos es el marxismo cultural y lo que están integrando son los movimientos identitarios. Bueno, eso es una teoría conspiranoica, es decir, los comunistas y la gente que somos marxistas no nos hemos disfrazado para meternos en el Partido Demócrata y darle la vuelta, no, justamente es la degeneración de lo que fue la izquierda, ¿no? Aunque las trayectorias y las culturas políticas de la izquierda norteamericana son de origen liberal, no de origen de antagonismo de clase. Y bueno, pues yo me quedaría ahí en este segundo punto.